Todo se paga en esta vida, dicen en la cuestión amorosa. Y ahora tenemos una posibilidad nueva para ti en el amor. Aquí conectando con alguien, conociendo a alguien de fuera. Esto me dice, puede ser alguien que realmente pues es la indicada. La estrella diría una conexión de las estrellas, suena como bien mafufo e inflado. Pero es la verdad, nada más que si le bajamos tantito como que la brillantina, el glitter, sí es, ¿no? Es la alineación de las estrellas para conocer la persona ideal para ti. Que también puede ser una conexión que conoces precisamente por redes sociales. Pero lo primero que me dicen tus cartas es todo se paga, todo vuelve, nada se queda sin cobrar. Aquí me está diciendo en la cuestión amorosa que alguien ya karma paga. Te está pagando por lo que te hizo. Ahora siente lo que sentiste tú. Quizás multiplicado por 10. Aquí hay dolor y aquí lo que le sigue, ¿eh? Lo que le sigue, el dolor. La pena, me arrepiento de haberte traicionado. Porque de alguna manera la está pagando. Con la carta de la fortuna que todo te devuelve porque es el karma. ¿Eh? Y esta persona está haciendo conciencia, de hecho, estaría haciendo conciencia, que esto me lo merezco. Esto sí lo está viendo como consecuencias, causa-efecto. Bien, eso es lo primero que me quieren decir las cartas sobre esto y a continuación la estrella. ¿Sí? La estrella. Alguien de signo de Acuario puede ser la persona nueva. No sé si te interesa saber quién es la otra, pero tiene espadas, tiene copas, tiene rueda de la fortuna. Verás, entonces, pues mira, cualquier signo de agua, cualquier signo de aire y también Sagitario. Pero ya no importa, ¿no? Pasado, pasado. Solo las cartas te informan de que debes tener, dice, siempre debes confiar, dice, confianza, fe, que aunque tus ojos no están para ver la justicia, porque la justicia no está para darte gusto, todo tiene que tener como que su orden natural es ajuste. Entonces esta vez podrías tener el gusto de saber, de enterarte que no se va impune, pero también ten en cuenta una cosa, esta persona está aprendiendo de lo que hizo, porque hay quien dice otras cosas, ¿no? Hacen y luego les va mal y dicen, me hizo brujería. Cuando son sus, cuando son sus acciones, realmente, efecto de sus acciones. En algo aprende. Aquí está, nueva conexión, ya aquí se ve. Un inicio a lo loco. Eso no tiembles, no hagas así tus tenacitas así de, uy, ¿cómo que a lo loco? Sí, repentino. Esta conexión de acá, que esto es acuario, esto también es acuario, va a empezar de repente, ¿sí? Así empieza porque también parece, esto es destino, el nuevo inicio destinado, no te lo dijo la estrella, es destino. Lo del destino, bueno, si me pongo a explicarte me quedo demasiado tiempo y no tienes tiempo para escucharme tanta filosofía y vainas. Pero sí, inician ustedes así de una vez por todas y a ver qué pasa. Fíjate, ambas energías son a ver qué pasa. Y a ver qué sucede. Y a ver cómo nos va. Y órale. Ajá. Tratar de no ver hacia atrás. ¿Sí, cáncer? Tratar de no mirar hacia atrás. Es la mejor manera de ver hacia adelante. Aunque suene redundante y absurdo. Esto es ver hacia adelante, tratar de no ver hacia atrás, porque si ves para atrás, te acuerdas de esto, y el cambio que viene teñido de un poco de eso. Eso te estarían diciendo. Dice que tienes que tener como que presente lo nuevo y la orientación que llevas con esta conexión. Significado más concreto. En esta nueva conexión, no metas tus temores viejos. Me va a ser como el otro, me pasará lo mismo, ves que dice una palabra parecida o un día te deja en visto, pongámosle. Y ya tú dices, así empezó el otro. No, dice, no, 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 desalíñate de aquello, porque esto es otra cosa, es diferente. Y si la empiezas a ver con los mismos lentes, tú mismo la vas a dañar, la vas a echar a perder. Eso es lo que te está diciendo aquí. ¿Sí? También esta persona te va a preguntar en un momento dado.
Oye, ¿tú qué piensas de eso? ¿Tú qué quieres? Lo dice como de manera como abierta. No hablando de la conexión, pero sí en el fondo. Porque si sé cuáles son tus aspiraciones, cuáles son tus deseos o qué es lo que tú sueñas, pues a lo mejor me siento que yo puedo formar parte de eso, yo puedo contribuir, yo puedo ser, ¿no? ¿Mm? Aquí es donde lo puedes estar en algún momento preguntándotelo, querer saber eso, qué es lo que tú deseas, lo que sueñas, lo que quieres ser, qué ves hacia el futuro, cómo nos ves a nosotros en el futuro, porque esta carta también pregunta sobre el futuro y este es el futuro más lejano. ¿Eh? Quiero saber qué piensas de esta conexión, porque empieza como así, ¿sí? Esta conexión, te digo que así como empieza, le pone fin a muchas cosas, le pone fin a algunas tristezas que llevas como en la bolsa, como llevas tus aspirinas, por si te duele la cabeza, ándale. A veces llevas ahí algo en tu bolsa de vida, que es como, siempre que lo recuerdas, siempre que lo piensas, te agacha, te baja. Eso ya lo tiras, eso ya lo cambia, eso ya se quita con esta nueva conexión. Pero aquí es donde la lectura te dice, te señala, pero no veas en ese futuro proyecciones del pasado. ¿Sí? Otra vez me van a traicionar porque te bloquearías. Géminis. Acuario Géminis. No, aquí sale el signo de Escorpio, pero me sale como en la onda con el pasado. ¿Sí? Así que no de cerca Escorpio. Yo supongo, ¿no? Pues la conexión fluye divinamente. Te diría que fluye así. Fluye rápido, fluye bonito. Se alinean, ¿viste la alineación? Se alinean con lo nuevo. Eso es muy bueno. Fluyen, no se entorpecen. Esto se debe a que sí están alineados en los deseos, en el quiero ser, ¿no? Tus deseos, no solo hacia la conexión, sino en la vida. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero de la vida? ¿Quiero crecer? ¿A dónde quiero llegar? Y eso, en eso pueden llegar a estar alineándose. Puede que esta persona tenga unos mismos ideales o simplemente se respetan sus carriles, pero siguen juntos. Funciona bien, fluye sin obstáculos, va más o menos ágil. Esto no es rápido, es ágil, es bien diferente. Rápido tiene una tinta de precipitarse, un poco como el loco que se precipita al vacío. Pero por eso la carta del loco no está cayendo como la torre, está tal vez va a caer, tal vez no. Tal vez solo se paran en la punta del risco, avienta la flor y dice, qué bonito el abismo. Ella se va, ¿no? Se regresa. No sabemos, pero esto lo que significa que la relación fluye ágil, va ágil. Casi es como avanza rápido, pero es lógico, como cuando no hay tráfico. No necesitas acelerar mucho para avanzar bastante. Cuando hay tráfico y paren los semáforos, ¿verdad? Se entiende la metáfora. Ok, va fluyendo. Y aquí está como aquí. Hay una especie de vena relacionada con el pasado. Como si esta energía no quisiera dejar este plano. Sigue apareciendo algo de eso, ¿no? De allá. Del pasado. Te diría que le podía llegar la información. De alguna manera a esa persona le llegara la información de que tú estás en algo nuevo y eso haga que diga, no, pues sabes que la verdad, la palabra que se le puede venir, aunque sea por un instante en la cabeza, no la puedo decir aquí. Pero sí te voy a decir así, ¿no? ¿Sí sabes? Eso. No, ya no quiero estar aquí. Ujú. Cuando le llega esta información de alguna parte, de que tú ya estás en algo nuevo, pues le llega como una especie de lluvia que le cae hacia la espalda. Como si esta lluvia de mensajes llenara estas copas y dijera, no me importa. De momento dice, no me importa. Pero la verdad sí le importa, le significa mucho. Importante, carta de la muerte. Dijera, pues ya se acabó ahora sí, ¿no? Se acabó, murió todo por completa cualquier vestigio de esperanza, lo que sea, porque no necesita tener esperanza de volver contigo, pero pensar que todavía le amaras, algo así lejano, aunque sé que me odiaras, pero que
tal vez, no sé, me amarás, ¿no? Por allá. No, el que tú estés en una nueva conexión le dice, ya me olvidó, ya me enterró. Mira, hasta siento pena de mí mismo, de mí mismo. Aparece aquí, porque esta persona será como que, esto sería parte de su karma, ¿no? El saber esto, porque cada vez que pasa algo, es su karma saberlo y es porque es una lección. Ajá. También me dice que una persona que es naturalmente como desapegado o indiferente, un poquito caprichoso en sus atenciones que pone y quita, de repente como que aparece. Me dice que puede ser una conexión, intento de conexión que tú tuviste antes, mucho antes de esto nuevo, antes. Ese alguien podría ser el mago de las desapariciones, la maga de las desapariciones. Muy ambiguo, muy estoy me voy, vengo y vengo, fluye, pero aquí así da, como un 8. Sí, es como si como sa. Aparecerá en un momento futuro, ya cuando tú estás en tu relación, avanzando y fluyendo muy bien, aparece. De la nada, me dice que este se fantasmeó, que con esta persona tú hablabas, bla, 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 hablabas mucho, que no sé qué. Hablabas mucho, chateabas, se mensajeaban por llamada o donde sea. Luego para que fantasme es por redes sociales normalmente, ¿no? O en el WhatsApp, pero no es que tú puedas, te pueden fantasmear si trabajas con alguien, no te pueden fantasmear, te fantasmean cuando no hay localización. Entonces dice, te hablaba luego y luego desapareció. Ajá. Este desapareció, se hizo ojo de hormiga, perdió el interés, desapareció. Como mago desaparece, es fantasma el mago, para mí. Entonces este se aparece de nuevo. Ay, de repente se va a aparecer en el futuro. ¿Y sabes qué va a decir? A ver si todavía hay chance. ¿Sí? Este igual y no sabe ni qué onda, qué pasa con tu vida, cómo andas con alguna conexión. Este llega como un día se le canta a aparecer, reaparecer, desaparecer. Y dice, ya llegué. Ya llegué a Filadelfia, fíjate. Ya aparecí, ya estoy en Filadelfia. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo, amigos? What's up, folks? Es el conejo Box Bunny. Se mete su agujero y desaparece. Entonces, no se deja cazar. Ya ves que el cazador siempre quiere cazar al Box Bunny. Ese cabezón con la gorrota esa tan fea que tiene, ese hace es esta persona no se deja cazar, o sea, no se deja atrapar. ¿Sí? Se escabulle como pez. Es ambiguo. Cuando siente que la van a amarrar con una liga, esto es la liga, cuando se está ligando, lo quieren ligar, ¡pum! Se desaparece. No más le gusta el ligue, pero ligue en el sentido ligero. A él le gusta ligar. Ahí te reaparece, ¿eh? A ver, what's up, folks? Aquí te habla cangreja, cangrejo. Pues no tiene a nadie como para variar, ¿eh? Para variar. Para variar. Tiene y no tiene. O sea, esta persona no se puede considerar que está soltero del todo porque tampoco nunca está acompañado de verdad. Esta persona oscila. Oscila. Es como viene y va. No es ni de aquí ni de allá. No soy de aquí ni soy de allá. Exacto, está solo. Y así le gusta estar, ¿eh? Pero se aparece. ¿Qué viene buscando? Ah, quiero saber de ti. Es además de curioso. Géminis, mucho Géminis aquí. Esta persona viene a ser curioso a ver si todavía hay chispa, todavía hay interés, todavía hay algo. Eso ya pone al último, ¿eh? Yo solo quería saber, ¿eh? Acá, casual, dice. Casual, yo pregunto, mira qué empresa lleva. Casual, yo me pregunto si todavía hay asunto entre nosotros, si se puede o no se puede, si todavía hay ilusión. Entonces tantea. Tantea, tantea, tantea. A tantear aquí. Te paso de energías generales, cangrejito. Playero. ¿Cómo están las cosas? Mm, aquí se ve como platicando, pero sin llegar a algo concreto, en caso hogar familia. Hablar algo de insistir con algo, hablando de teorías. ¿Se oye loco? Bueno, como conversaciones de posibilidades de algo, de insistir con algo. Ahorita lo vemos, ¿eh? La audio, capaz. Dice que vas a tener una capacidad económica para algo que tú pretendes o necesitas. Y te dice que en lo social recuperas estabilidad que habías perdido. En lo social. Pues depende. Una situación donde dependes de otros para tener cierta estabilidad. Pero dependes de otros.
Entonces eso lo recuperas. Capacidad económica, me dice. Ritmo, como elemento. Están un poco como un poco crípticas tus energías. Mira, me dice que tú ves cómo tienes la energía sociedad. Tú necesitas participar de una cierta grupo de gente, pertenecer a una sociedad, tal vez económica, o red social, pertenecer a un aislado no vas a estar. Me dice que tú estás socializando, perteneciendo a una sociedad, porque dice que tú eres un elemento de la sociedad. ¿Cómo te lo dice? Pues a lo mejor trabajas en algo electoral, ¿sí? Vas a trabajar en algo electoral, vas a necesitar estar participando de un grupo porque todo el mundo van a hacer algo en conjunto. Y creo que algunos está relacionado con la familia, teoría y persistencia. No sé si quieras, esto pareciera que tú tuvieras que hacer juntarte con un cierto grupo para pelear una situación familiar, una situación de vecinal, oigan, que los terrenos, las tierras, un fraude que nos hicieron, una cuestión familiar, algo. Tú enlaza los puntos porque yo solo puedo sacar teorías, ¿sí? También vemos teoría Estela capaz. ¿Qué hay de nuevo, bol? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Estela. Algo raro, me dicen en el trabajo, como algo que se esfumó. Audio, Estela. Esa te lo veo con el tarot. Parece algo de música. ¿Trabajas en la música? Porque me da, en lo social también me da ritmo, tipo, como si fuera un tipo de ritmo en particular. Y también me dice en el trabajo Estela y audio. Eso me oye muy sonoro. Se oye muy sonoro. A ver, dinos algo en la Estela del audio. Porque está la teoría de que tú en cuestión de trabajo con un tema del audio podrías ser capaz de llevar el ritmo. Parece que formando parte de una banda, un grupo musical. Bueno, depende. O tú vas a estar sirviendo, atendiendo esto, porque está como en el trabajo, así que tu trabajo, tu empleo o tu negocio. Tal vez retomes un negocio que tenga que ver con hacer como eventos, musicalizar o algo de fiestas, algo parecido, donde habla un poco del ritmo, por los sociales del ritmo. Capaz ritmo elemento, capaz ritmo elemento. En lo amoroso tampoco me dice gran cosa. Elemento. Lo que pasa es de que tú ya te vas a empezar a esfumar de un trabajo y quizás vayas a implementar algo nuevo. Por eso vas a tratar de pertenecer a una sociedad. Esa sociedad simplemente está hablando de gente. Un grupo de personas que trabajar en un despacho, trabajar para un grupo, a un equipo. Porque dice que tú ya vas a ir dejando como con donaire un trabajo o un negocio que dices, ya no es rentable. ¿Sí? Ya no es rentable y creo que lo vas a estar aquí es donde aparece la realidad de la historia. Lo vas a estar conversando con tu familia, obviamente, dice teoría de persistencia, que digas, ¿me quedo o no me quedo? ¿Sí? ¿Podrá funcionar o no? Primero teorías, por eso me dice que gradualmente vas a ir como dejando un poquito cuando no hay de ese trabajo, eso es decir, algún apego que tú tenías o una esperanza puesta en el negocio que ya ves que no funciona como tú querías, para ti que a lo mejor te pueda resultar difícil dejarlo de golpe, bueno, lo vas a estar soltando así lentamente, quizás de primero mental, ¿sí? De primero mental, por eso es Estela. Es como lo dejando así como que soltando. Es que la carta del cambio, me dice. ¿Y qué es el elemento? ¿Dónde está eso? ¿Ves? Aquí me dice que también en lo amoroso vas a estar. ¿Qué vas a conocer? A lo mejor vas a conocer esto, ¿eh? Aquí vas a conocer a alguien. Porque quiso hacer un equipo, esto es sociedad.
No la grande como el mundo, no el 10 de oros, que es una sociedad como más bien grupos como, sí, grupos de trabajo, grupos importantes, pero aquí son más o menos, ¿eh? Es una sociedad de 3 personas, o pequeña sociedad, asociación es esta carta. Entonces aquí vemos una persona que es el amor, que a lo mejor alguien con quien vas a estar trabajando, vas a estar lidiando el tema social o el tema de trabajo, el equipo, el proyecto, un elemento de ahí es con quien puede pasar algo romántico o sentir algo por ti. Ermitaño. Biblia mucho a Virgo, pero te voy a decir una cosa, creo que se la van a pensar o se la va a pensar esta persona para decirte nada, cualquier cosa, porque si no expulsión me dice. Probablemente diga, si somos elementos del mismo trabajo, estamos aquí, a lo mejor si pasa algo me van a mandar a la calle. Ajá. Como elemento. Pero cuando el gusto es gusto, uno es perro. Dice 7 de espadas, tendencia a necesitar ocultar, mentir y aún así ofrecerte. Salir. Muestra de interés. ¿Sí? Te invito a algo. Eso ya está empezando a demostrarte que quiere algo. ¿Sí? Por algo se empieza, dice. 3 de oros. Por algo se empieza. Te invita algo. Aunque veamos aquí que diga su tendencia. El 7 de espadas sería ocultar sus intenciones hacia ti y de los demás. Para que no los expulsen, dice. Para que no van a echar fuera. Porque así es la cosa. Paje de oros. Ahí está. Esto es Virgo. Ese es un elemento de trabajo. Es un miembro de trabajo. Incluso estudiantil. Sí, también aquí hay una mezcla entre que a lo mejor trabajas en una escuela, o este es un maestro, o es un nuevo socio. Ah, sí, con todo y eso, dice. Aunque se voy a tratar que no nos expulsen, ¿eh? Vamos a fingir demencia.